Para empezar, vamos a aclarar que Melkor y Sauron, aunque los dos son Ainur, son de rangos diferentes. Melkor, también conocido como Morgoth, es un Valar, mientras que Sauron es un Maya. Ambos son seres divinos creados por Eru y Ilúvatar, pero hay diferencias significativas en sus naturalezas y niveles de poder. Los Valar son los más poderosos de los Ainur. Son seres espirituales que existen desde el inicio de la creación en el universo de Tolkien. Después de entrar en el mundo físico, los Valar se convirtieron en guardianes y modeladores de Arda, el mundo de Tolkien. Melkor, siendo el más poderoso de todos los Valar, originalmente tenía una fuerza y un conocimiento superiores al de cualquier otro ser, pero cayó en la corrupción debido a su deseo de dominio absoluto. Con el tiempo se convirtió en la figura primordial del mal en Arda, y por ello es considerado el primer Señor Oscuro. Ahora, por otro lado, los Maiar son menos poderosos que los Valar, pero aún así poseen habilidades extraordinarias. Son también Ainur, pero de menor rango, y sirven a los Valar en sus diversas tareas. Sauron, en particular, era un Maya de Aule, el Valar de la herrería y la creación, lo que explica su habilidad para fabricar y manipular objetos de poder como el Anillo Único. Aunque de menor rango que los Valar, algunos Maiar como Sauron y los Balrogs llegaron a acumular un gran poder, especialmente cuando se unieron a Melkor. Sauron se convirtió en el sirviente más leal y eficaz de Melkor, y tras la derrota de su maestro, asumió su rol como el segundo Señor Oscuro, buscando continuar su legado de dominación sobre la Tierra Media. Así que aunque tanto Sauron como Melkor comparten un origen común como Ainur, hay una jerarquía clara entre ellos. Melkor es Valar, Sauron es un Maya, subordinado pero dotado de un gran poder y ambición. Ahora sí, hablemos de la relación entre estos dos personajes. La figura de Sauron, el principal antagonista del Señor de los Anillos, suele verse como la personificación del mal absoluto. Sin embargo, la complejidad de su naturaleza y sus motivaciones van más allá de la maldad simple. Sauron es un ser con historia, motivaciones y una relación profunda con su maestro, Melkor, también llamado Morgoth. Su origen y sus ambiciones arrojan luz sobre la dualidad de sus motivaciones, las cuales oscilan entre la búsqueda del orden y el deseo de poder. Como ya dijimos, Sauron pertenece a los Maiar. En sus inicios, Sauron era un espíritu de gran habilidad y poder con una inclinación hacia el orden y la precisión. Sin embargo, su búsqueda de orden y dominio sobre la creación le hizo vulnerable a la influencia de Melkor, el más poderoso de los Valar y el primero en rebelarse contra Ilúvatar. Melkor, después conocido como Morgoth, ofreció a Sauron la promesa de un poder absoluto que superaba los límites impuestos por los Valar. Así, Sauron cambió de lealtad y se unió a Melkor, no solo por ambición, sino también por una afinidad con la visión de control y orden total que Melkor deseaba imponer sobre el mundo. Aunque el poder y la dominación son características evidentes de su maldad, Sauron no actuaba por el simple deseo de destruir. Su objetivo último era crear un mundo en el que todos estuvieran subordinados a una única voluntad, la suya. En su mente, esta unificación bajo su mando sería un orden ideal, un estado de perfección donde las fuerzas de caos y desobediencia serían erradicadas. Desde su perspectiva, Sauron no es un mero destructor, sino un reformador, alguien que ve el desorden del mundo y busca moldearlo a su propia visión. Su símbolo, el ojo, es una representación de esta vigilancia incesante de su deseo de controlar y supervisar cada aspecto de la realidad. Este deseo de orden lo lleva a crear los anillos de poder, con el objetivo de doblegar a los líderes de las razas libres de la Tierra Media bajo su influencia. A diferencia de Melkor, cuyo propósito era destruir y corromper, Sauron parece tener un propósito más constructivo en su mente, aunque su construcción implique la aniquilación de la libertad y la autonomía de otros. La relación entre Sauron y Melkor es un aspecto fundamental para comprender sus motivaciones. Melkor, siendo la fuerza primordial de la destrucción y el caos, despreciaba la creación misma, siempre intentando destruir lo que otros construían. Sauron, en cambio, estaba mucho más interesado en el control y la organización. Tolkien sugiere que, aunque Sauron sirvió a Melkor, lo hizo por conveniencia y no por un compromiso absoluto con la aniquilación del bien. De hecho, después de la caída de Melkor, Sauron inicialmente trató de distanciarse y gobernar de una manera que a sus ojos buscaba imponer la paz a través de la dominación. Sin embargo, al final, Sauron heredó de Melkor la esencia del mal que corrompe absolutamente. Su anhelo de orden se convierte en tiranía pura, un dominio absoluto en el que cualquier resistencia debe ser destruida.
Sauron es un personaje trágico en tanto que, en su búsqueda de un ideal, pierde toda humanidad y bondad. A diferencia de personajes más arquetípicos de maldad, Sauron comenzó con un deseo que en el fondo no era totalmente oscuro. Quería un mundo ordenado y eficiente, pero en lugar de aceptar las imperfecciones de la realidad, trató de imponer su voluntad a toda costa, y ese ideal de control se transformó en tiranía. En este sentido, Sauron no es un villano plano, sino un reflejo de cómo un deseo aparentemente legítimo puede corromperse y convertirse en una fuerza de destrucción y oscuridad. Después de la expulsión de Melkor al vacío, los Valar ya no intervinieron directamente en la Tierra Media. Esto se debe a varias razones que explican por qué Sauron pudo actuar en la Tierra Media sin enfrentar la oposición directa de los Valar. Tras la caída de Melkor, los Valar decidieron retirarse de los asuntos de la Tierra Media y concentrar su atención en Aman, el continente bendito donde habitaban junto a los elfos que decidieron vivir allí. Desde el inicio de la Segunda Edad, los Valar optaron por mantener la Tierra Media a cierta distancia, dejando que sus habitantes, elfos, hombres, enanos y otras razas, se desarrollaran por sí mismos. En su visión, la Tierra Media debía ser un lugar donde los pueblos libres tomaran sus propias decisiones y enfrentaran sus propios desafíos, sin la intervención constante de los poderes divinos. Eru Ilúvatar, el dios supremo, otorgó a los habitantes de Arda, especialmente a los hombres, el don del libre albedrío. Los Valar creían que su intervención constante en la Tierra iría en contra de este principio. Aunque Sauron era una amenaza, los Valar veían la lucha contra él como una prueba que los pueblos libres debían enfrentar por sí mismos para crecer y madurar. Los Valar confiaron en que los elfos y los hombres serían capaces de defenderse y resistir a las fuerzas del mal. Después de la Guerra de la Cólera, dejaron a los elfos de la Tierra Media, en especial a Gil-galad y sus seguidores, con el poder y el conocimiento necesarios para combatir a Sauron. Además, los Valar sabían que ciertos hombres descendientes de los Edain, como los Númenóreanos, tenían gran fortaleza y potencial para hacerle frente a la oscuridad. Cuando Sauron empezó a reaparecer y ganar fuerza durante la Tercera Edad, los Valar decidieron enviar ayuda indirecta en la forma de los Istari o magos, entre los cuales estaba Gandalf, Saruman, Radagast y los dos magos azules. De ellos hablamos ya en otro video del canal. Estos magos eran Maiar, enviados a la Tierra Media con el propósito de influir y guiar a los pueblos libres en su lucha contra Sauron. Los Istari tenían prohibido usar su poder para dominar a los pueblos y debían actuar como guías y consejeros en vez de líderes militares. La Guerra de la Cólera en la que Melkor fue derrotado fue una batalla tan colosal que prácticamente destruyó el continente de Beleriand. Si los Valar volvían a intervenir directamente, el daño a la Tierra Media podría haber sido incalculable. Este temor a otra catástrofe masiva llevó a los Valar a adoptar un enfoque de no intervención. Pero, ¿por qué no cayeron al mismo tiempo Melkor y Sauron? En la Guerra de la Cólera, los elfos y hombres de la Tierra Media pidieron ayuda a los Valar, quienes enviaron un ejército para enfrentarse a Melkor. Esta gran batalla fue la culminación de las guerras contra Melkor. Los ejércitos de los Valar, junto con los elfos y los Edain, los primeros hombres en unirse a los elfos, derrotaron a las fuerzas de Melkor. Sauron logró evitar la captura durante la Guerra de la Cólera. Su supervivencia se debió a varios factores. Uno es que fue astuto y prudente. Sauron era más astuto que Melkor, y al ver la magnitud del poder de los Valar en la guerra final, decidió retirarse y esconderse. Entendió que enfrentarse a los Valar directamente era una causa perdida. Luego fingió arrepentimiento y logró huir. Según los textos de Tolkien, después de la caída de Melkor, Sauron intentó fingir arrepentimiento presentándose ante el Vala Eowyn, el heraldo de Manwë, y afirmando que estaba dispuesto a cambiar. Sin embargo, Eowyn no tenía la autoridad para perdonarlo, y le ordenó regresar a Valinor para enfrentar juicio. Sauron, temeroso de un castigo severo, decidió en cambio huir y permanecer escondido en Tierra Media. Sauron desapareció durante un tiempo después de la caída de su maestro, refugiándose y manteniendo un perfil bajo mientras planeaba cómo retomar su poder. En resumen, podemos decir que, si bien la caída de Melkor fue definitiva, Sauron, gracias a su astucia y capacidad de adaptación, pudo evitar la misma suerte. Al asumir el papel del Señor Oscuro, buscó continuar el legado de su maestro, aunque con una visión algo distinta. En lugar de la destrucción total que Melkor deseaba, Sauron aspiraba a un dominio absoluto.
Sin embargo, su ambición y su legado de corrupción demostraron que el mal en la Tierra Media aún no había sido completamente vencido, sino que simplemente había cambiado de forma, y su final llegaría mucho tiempo después. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ninguna de nuestras recomendaciones. Y cuéntanos en los comentarios qué piensas de este video o qué temas te gustaría que cubriéramos. Tu opinión nos ayuda a mejorar y hacer más contenido para ti.